que compartamos en este momento y vamos a estar hablando acerca del servicio, de nuestra vida al servicio del Señor. Para los que toman nota pueden poner por ahí el servicio o mi vida al servicio al Señor, como desee ponerle. Pero estaremos agotando esta temática en esta mañana de el servicio, de mi vida al servicio al Señor. Y la palabra hebrea para servir significa trabajar, adorar, cultivar. Servir a Dios es consagrar la vida para Él, conduciéndonos de manera que a Él le agrade nuestro diario vivir. Nuestro servicio es del diario vivir. Una persona con el deseo de servir a Dios debe tener bien claro que para un buen servicio debe haber un buen conocimiento de su palabra y un buen conocimiento de saber cuál es nuestra identidad. Primero soy y luego hago. No es sano hacer y luego ser. No puedo basar mi identidad en lo que yo hago. No puedo basar mi identidad en lo que yo puedo elaborar, en lo que yo puedo desenvolverme día a día, sino que yo primero soy. ¿Qué soy? A ver, ¿qué somos en Cristo? Somos sus hijos, pero también nos constituyó reyes y sacerdotes. Pero también nos ha colocado como embajadores de Él. Esa es nuestra identidad. Somos sus hijos, estamos completos en Él, como cantábamos hace un momento. Entonces, primero soy, diga conmigo, primero soy, identidad, ¿verdad? Primero soy, ¿soy qué? Soy su hijo. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y luego que yo sé exactamente con propiedad y con certeza lo que yo soy, entonces yo puedo hacer en base a lo que yo soy. Cuando entiendo lo que soy, entonces puedo servir, puedo hacer, puedo darme para otro, pero siempre con la mentalidad de que yo sé que yo no soy lo que estoy haciendo, sino que estoy haciendo porque estoy seguro de quién soy. Muchas veces basamos nuestra identidad en lo que estamos haciendo. Siempre basamos la identidad y conocemos muchas personas que le conocemos por lo que hacen. El arquitecto, el abogado, el ingeniero. Eso está bien. No está mal. Pero primeramente enfoquemos nuestra vida, enfoquemos todo nuestro esfuerzo y enfoquemos todo lo que Dios ha puesto en nosotros y pongámoslo bajo la identidad que Dios nos dio, y esa identidad es que somos sus hijos. Esa es nuestra identidad, somos sus hijos, y para tener un buen servicio al Señor debo de entender eso. Quiero que me acompañen al libro de Hechos en su capítulo 6. Hechos capítulo 6. Estaremos leyendo desde el verso 1 hasta el verso 7. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 6. ¿Lo tienen todos ya? Búscanlo por ahí. Yo sé que en los teléfonos, en los celulares es mucho más rápido. Hechos capítulo 6, verso 1. ¿Qué dice el título de esta lectura? Elección de 7 diáconos. Dice el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice el verso 3: buscad pues, hermanos de entre vosotros, ¿cuánto? 7 varones. ¿Cuáles son las características que deben tener estos 7 varones? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué?
y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. El verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos este panorama en la primera iglesia, en la iglesia primitiva que conocemos. Todos nosotros hemos escuchado en algún momento de la primera iglesia. La primera iglesia que fue donde estuvo Pedro, estuvieron todos los discípulos que estuvieron con Jesús. Pero vemos que este verso comienza de la siguiente manera: que mientras más crecía el pueblo, entonces crecía y había murmuración entre ellos. Y era que las viudas estaban siendo desatendidas. Y eso creó ciertas disputas entre ellos y hablaban y murmuraban entre sí porque decían: nos están desatendiendo. Y se hacía de la siguiente manera: se destinó un fondo para las viudas, porque las viudas no tenían sustento. Las viudas eran mantenidas por sus esposos y ahora con sus esposos muertos no tenían el sustento del día a día. Y los apóstoles destinaron un fondo para ayudar a las viudas, para trabajar con ellas en la alimentación, en sus necesidades, y trabajaban con ellas. Pero mientras iban creciendo y día a día se iban sumando personas, el trabajo se iba haciendo más difícil. Pero lo grande de esto es que la palabra es bien específica y dice que hubo murmuración. Y la murmuración no es más que cuando yo hablo acerca de un problema con la persona que no tiene nada que ver con eso. Comenzaron unos con otros a decir: pero los apóstoles ahora solo quieren predicar y no nos están atendiendo la viuda. Y me imagino y puedo especular ciertas cosas. ¿Qué estarán haciendo con el dinero? ¿Qué estarán haciendo los apóstoles? Porque no nos están trayendo la provisión, pero el dinero le está entrando. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Y empezaron entre ellos a hablar y a decir del problema que estaba ocurriendo, pero nunca fueron a donde los discípulos a decirle: nos están dejando sin atención. Y la murmuración no es más que yo hablar con la persona menos indicada de la situación que está pasando. Si yo sé que tengo una diferencia con un hermano, yo no le voy a decir a otro, yo voy a ir a donde ese hermano y decirle: hermano, yo tengo un problema contigo, o tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Pero la murmuración creció en la iglesia, en la primera iglesia, en esa iglesia que usted y yo por muchos años y que todavía la tomamos como referencia y la vamos a seguir tomando. Tomamos esta iglesia como referencia y decimos: pero ¿cómo va a ser que una iglesia donde habían tantos dones, donde el Espíritu Santo se estaba moviendo, donde el Espíritu Santo era quien guiaba a esa iglesia y lo dirigía, cómo es posible que pueda haber murmuración? Así que, iglesia, en esta mañana no te extrañe cuando a tu alrededor haya murmuración, porque puede pasar. Pero lo grande de todo esto es cuando la murmuración llega a la persona correcta. Dígale al hermano que está al lado suyo: la murmuración va a acabar cuando llegue a donde la persona correcta. Cuando llegue a mí, diga, cuando llegue a mí. Pero cuando los discípulos se enteraron de esto, dijeron: espérate, esto hay que acabarlo. Y vemos aquí en el verso 3, ¿quién se atreve a leerlo conmigo, el verso 3? Dice el verso 3 en voz alta, dice: buscad
pues de entre vosotros. No vamos a salir a buscar a otro Juan de los Palotes por allá, no. Busquemos de entre nosotros mismos. ¿Cuántos varones? 7 varones. Y estas 3 características me encantan. Primero, ¿cuál es? De buen testimonio. Segundo, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Y tercero, de sabiduría. Entre nosotros hay hermanos que están llenos del Espíritu Santo. Entre nosotros hay hermanos que tienen sabiduría. Y entre nosotros hay hermanos que tienen buen testimonio. Entre nosotros. Y los discípulos dicen, vamos a buscar estos varones. Pero lo que me sorprende de todo esto es que estos 7 varones con estas 3 tremendas características lo buscaron para repartir alimento. Y usted dice, no, pero gente con esas 3 características deberían estar en una plataforma, deberían tener un canal de YouTube, deberían tener la mejor congregación, los mejores institutos bíblicos, porque estas tres características de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. No, por esto mínimo da un catedrático de una universidad cristiana. Pero estos 7 varones lo buscaron para servir alimento a las viudas. Lo que me deja a mí entender lo siguiente es que no importa lo que usted y yo vayamos a hacer dentro del cuerpo de Cristo, siempre debemos tener buen testimonio, siempre debemos estar llenos del Espíritu Santo y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con la sabiduría de Dios. Sea lo que sea que nos toque hacer. ¿Cómo debe ser un siervo? A ver, pregúntele al hermano que está a su lado, ¿cómo debe ser un siervo? Conteste, ya yo se lo dije. De buen testimonio. Bien. Es decir, un siervo de buen testimonio debe tener un buen testimonio, valga la redundancia, en la congregación. Debe ser una persona de buen carácter, en quien se pueda confiar, una persona que no tiene de qué avergonzarse, como le dijo Pablo a Timoteo, que use bien la palabra de verdad. Eso es muy importante y debemos de tener buen testimonio para poder tener un buen servicio. Nuestra vida debe ser congruente con lo que decimos. No puedo decir una cosa y no puedo actuar de otra manera. No puedo predicarle una cosa y hacer otra. Mi vida, el servicio al Señor debe ser de buen testimonio. Que lo que mi boca diga sea afirmado por mis acciones. Que lo que yo hable sea afirmado por mi día a día. Que lo que yo hable sea afirmado por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, por todo el que me rodea. Eso es el buen testimonio. Pero la segunda característica, y dice, es lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. La espiritualidad, se escucha grande esa palabra, ¿verdad? Pero recuerde que yo siempre les he dicho a ustedes que desde que Jesucristo hizo el sacrificio por nosotros, ya nosotros no somos un cuerpo de carne y hueso que el Espíritu Santo viene a veces y nos visita. No. Ya nosotros somos portadores de la naturaleza de Cristo, ya nosotros somos sus hijos, ya nosotros no somos seres que estamos buscando ser llenos, sino que ya nosotros somos parte de la naturaleza, somos cuerpos espirituales y que vivimos en este cuerpo de carne y hueso, esperando la manifestación gloriosa del Señor en aquel día, que seamos arrebatados de este cuerpo y ya no tengamos las debilidades que hoy tenemos. Llenos del Espíritu Santo. La espiritualidad es dependencia de la actividad de Dios. Debo depender de la actividad de Dios. Es el hecho de que reconocemos que Dios está dentro de nosotros y que tiene la intención de obrar a través de nosotros y esperamos que lo haga, ¿verdad que sí? Eso es lo que es ser espiritual. Lo opuesto a ser espiritual es la carnalidad.
Un cristiano carnal es aquel que cuenta con algo dentro de sí mismo. La carnalidad es entender que yo no necesito del Señor para hacer lo que tengo que hacer. La carnalidad es entender que ya yo no necesito aprender más cosas porque ya yo tengo 20, 25 años en el Evangelio leyendo la misma Biblia. La carnalidad es entender que yo solo puedo hacer las cosas bien. La carnalidad es entender que mi conocimiento es suficiente para lo que se va a hacer o lo que se va a llevar a cabo. Mientras que la espiritualidad dice, yo someto todo lo que soy a los pies de Cristo y que sea su espíritu que me dirija, que sea su espíritu que me gobierne y que sea su espíritu que tome decisiones por mí. La espiritualidad es entender que yo no puedo, es entender de que si Cristo murió por mí y pagó mis pecados es porque yo nunca podía pagarlo. La espiritualidad es entender que ya no vivo yo, como decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y entender que Cristo vive en nosotros es que nuestra vida no está gobernada por mí, por mis emociones, por lo que yo pienso o por lo que yo deseo. Es saber que quien gobierna mi casa, mi familia, mi negocio, lo que yo soy, mis hijos y toda mi economía y todo lo que a mi alrededor está, es entender que todo esto está siendo gobernado y será gobernado hoy, mañana y siempre por Él. Esta es la espiritualidad. La espiritualidad no es que usted y yo andemos el día entero con una Biblia debajo del brazo, una corbata bien ancha aquí, ensacado, bien trajeado, y que todo lo que usted escuche por ahí lo ande reprendiendo y a todos los argumentos usted le tenga una cita bíblica. Eso no es ser espiritual. Eso es ser religioso. Ser espiritual es saber dónde hablar y dónde no hablar. El ser espiritual no es algo que usted lo ve así a simple vista. No es usted decir y ver a una persona bien trajeada y decir, wow, cuánto espíritu tiene. Tiene buena ropa, pero no tiene buen espíritu. Ser espiritual es descansar en Cristo, es confiar en la obra de Dios. En 2 de Corintios, en su capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, ¿qué dice? Del Señor, allí hay libertad. Y cantábamos ahorita que Él nos ha hecho libre. Eres libre, somos libres y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Lo que me da a entender a mí que aquí no hay nadie cautivo, aquí no hay nadie triste, aquí no hay nadie preso, aquí estamos bajo la libertad del Espíritu, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos son libres en esta mañana aquí? El ser espiritual es ser libre. El ser espiritual anda en libertad. El ser espiritual no anda como el que tiene que pedirle permiso al diablo para hacer algo. El ser espiritual no anda arrebatando ni quitándole al diablo nada, porque el diablo no tiene nada, el diablo no tiene nada, no trajo nada, el diablo no te dio nada, así que tú no tienes nada que arrebatarle al diablo. La espiritualidad es andar en libertad en Cristo. Y me sorprende la cantidad de canciones que cantábamos antes. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. ¿Cómo me apodero de algo que me pertenece si ya me pertenece? El diablo no tiene nada que ver conmigo. Él va a intentar hacer cosas, él va a intentar desenfocarte, él va a intentar hacer qué sé yo cuánto amaracos por ahí, pero usted y yo declaramos lo que dice aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 17, y usted dice, el Espíritu de Dios está en mí, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde llega un hijo de Dios tiene que haber libertad. Donde llega un hijo de Dios tiene que manifestarse la libertad de Dios, tiene que haber gozo, tiene que haber fiesta y tiene que haber alegría, porque ahí llegó un hijo de Dios. Ser espiritual es tener libertad y la libertad me permite servir sin obstáculos. Cuando el Espíritu de Dios habita en mí, no hay nada que pueda parar mi servicio a Dios. Cuando
el Espíritu de Dios habita en mí, me pueden poner a hacer lo que haya que hacer y yo lo voy a hacer. Porque primero sé quién soy y sé quién habita en mí. ¿Cuántos están conscientes de eso? Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27, dice lo siguiente. Ezequiel 36, 26, dice, para los que anoten ahí, Ezequiel 36, 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. El verso 27 dice, y pondré de vosotros, dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guarde mis preceptos y los ponga por obra. El ser espiritual nos da leyes, pero también nos da guianza, nos da dirección, nos da un punto a donde nosotros dirigirnos. La espiritualidad no te deja suelto para que tú hagas lo que tú quieras, sino que el Espíritu de Dios te sujeta a la palabra, te da dirección, te sujeta a sus leyes. El día que cualquiera de nosotros venga aquí a hablarle algo que no está en la palabra, ni estamos siendo espirituales ni nos estamos dejando llevar de la ley de Dios. Toda la ley de Dios está en su santa palabra y por ella nos vamos a regir, por ella seguiremos caminando, por ella nos seguiremos guiando, porque la palabra a través del Espíritu trabajando en nosotros y meditando día a día es la que nos va a dar dirección. Necesito dirección para un buen servicio. Necesito dirección para un buen desempeño. Y esa dirección te la puede dar la ley de Dios, la palabra de Dios y su Espíritu. Su guianza, lo que tú necesitas hacer, lo que necesitas saber para hacer lo que tienes que hacer, lo vas a encontrar en la palabra. Solo en la palabra. Pero miren qué interesante. No sé si recuerdan que hablábamos hace unos meses atrás, unos 6, 7 meses, estuvimos hablando de la palabra y del Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu y cada vez que el Espíritu quiere defenderlo a usted, va a jalar por la palabra. Entonces es necesario tener el Espíritu, estar lleno del Espíritu, pero a ese Espíritu agréguele la palabra. Para cuando lleguen las dificultades y los amaracos de Satanás, entonces te diga, escrito está. Un buen servicio va a depender de mi buen testimonio y de mi vida llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto no lo escribí yo, esto no lo dije yo, esto no lo dijo el apóstol Hercilio, no lo dijo ningún otro pastor o líder aquí presente, esto lo está diciendo la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues el momento de que dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Es momento de permitirle al Señor que sea Él quien haga en nosotros. Es el momento de comenzar a preguntarle a Dios lo que usted y yo vamos a hacer. El tercer punto de un buen siervo de Cristo, ¿cuál es? A ver, ¿quién me ayuda? La sabiduría. Entonces, estamos hablando esta mañana de ¿qué? Del buen testimonio, de una vida llena del Espíritu Santo, y también estamos hablando de ¿qué? De la sabiduría. El don de la sabiduría es el don de aplicar el conocimiento de las Escrituras a una situación práctica. La sabiduría es tomar la verdad de la palabra y aplicarla en la situación práctica que se nos presente en el día a día. Se lo pongo un poco más detallado, más fácil. La sabiduría es la que me permite usar a mí
en el momento preciso todo lo que yo conozco. El conocimiento es saber muchas cosas, es haber estudiado muchas cosas, pero la sabiduría es aquella que me permite a mí aplicar todo esto que yo sé, aplicarlo en el momento correcto, cuando es necesario, y saber cuándo yo usar este conocimiento. Esa es la sabiduría. La sabiduría es saber que mi carácter no puede estar dominado por mis emociones. Y cuando hablamos de carácter, a veces tenemos una definición distorsionada de lo que es carácter. A veces vemos una persona que le habla fuerte al otro y le habla mal a veces, en muchas ocasiones, y le habla, como dicen por ahí en el campo, decían, le hablan recio. ¿Han escuchado esa palabra, verdad que sí? Y déjenme decirle que una persona que por todo vocea o grita o vocifera, que por todo se altera o que por todo es lo contrario, entonces se hace menos, se humilla y por todo llora o por todo está haciendo berrinche, no es una persona que tiene un buen carácter. Una persona que anda por ahí ofendiendo al otro, no una persona con buen carácter, es una persona que tiene sus emociones desordenadas. Y la sabiduría de Cristo es lo que te permite a ti controlar esas emociones. Es saber que el conocimiento de su palabra lo vamos a aplicar en situaciones donde lo vamos a necesitar. Y por eso los apóstoles dijeron, necesitamos, esos 7 varones, necesitamos que tengan sabiduría de Dios para que sepan en qué momento tomar una decisión adecuada, y esa decisión solamente se va a tomar bien si esa persona es guiada por la sabiduría de Dios. ¿Quieres tomar decisiones correctas? Pues pídele al Señor sabiduría. Y fue lo que hizo Salomón. Salomón tenía mucho conocimiento. Salomón vio por muchos años a su padre gobernar. Vio y vivió en el gobierno, en lo que era vivir en un palacio, lo que era dar leyes, dar órdenes y mandatos. Salomón sabía todo eso. Pero ¿qué fue lo que le pidió al Señor? Señor, yo necesito sabiduría, porque aunque yo sé todo esto, yo necesito saber en qué momento preciso de mi vida yo necesito implementar todo esto que yo sé. Es bueno prepararse, es bueno estudiar todo lo que tengamos que estudiar. Es bueno que si yo voy a cantar, pues yo estudie canto. Es bueno que si voy a tocar, pues que yo estudie música. Es bueno que si yo voy a predicar la palabra, pues yo haga estudios de la palabra. Eso es bueno, pero mejor es todo ese conocimiento ponerlo bajo la sabiduría de Dios, para que cuando vengan las situaciones, la sabiduría de Dios te va a decir, recuerda que la palabra dice esto, y tú vas a decir, verdaderamente esta no es la decisión adecuada, me voy por el camino de la palabra, porque no estoy siendo guiado por la sabiduría de hombres, sino por la sabiduría de Dios. Por eso los discípulos dijeron, necesitamos que estos 7 varones tengan estas 3 cualidades. Y desde hoy vamos a dejar ver el servicio de las puertas, el servicio del parqueo y el servicio de atender el baño, lo vamos a dejar como que es menos. Porque hasta para atender el baño hay que tener buen testimonio, hay que estar lleno del Espíritu Santo, pero también hay que estar guiado por la sabiduría de Dios. Tanto el que se para aquí como el que se para en la puerta tiene que cumplir con estas 3 cualidades, porque es necesario que la iglesia de Cristo despierte en este tiempo. Ya no estamos en aquellos tiempos donde se hacían muchísimas actividades. Ya no estamos en aquellos tiempos donde había que hacer mucho para creer que estábamos trabajando. Hoy en día es creer que mi vida entera y todo lo que hago es un servicio para el Señor. Entender que yo necesito para mi día a día tener buen testimonio, tener una vida llena del Espíritu Santo, pero también tener la sabiduría de Dios. Es importante cumplir con estos 3 requisitos. Santiago capítulo 3, verso 13. Santiago capítulo 3, verso 13.
Aquí vemos el verso 13 que dice, empieza con una pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces, eso tiene una respuesta y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. El verso 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Miren las características de la sabiduría del hombre, se las repito, de la sabiduría humana. Es terrenal, es animal y es diabólica. Este verso me hace entender a mí y me hizo reprenderme inmediatamente y decir, Señor, quita toda sabiduría humana de mí, porque yo no quiero que mi sabiduría sea humana. Yo quiero tu sabiduría. Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Miren cuántos beneficios tiene la sabiduría de Dios. Lo enumeramos. Primero es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, dejémonos guiar, dejémonos llevar por la sabiduría que solamente a través de su Espíritu, que solamente por Él podemos obtener la sabiduría de Dios. La sabiduría se muestra, como decía en este verso, se muestra con la buena conducta. La persona sabia de verdad lo muestra a través de su comportamiento y de sus obras y lo hace con humildad. La sabiduría se refleja por medio de las acciones. Diga conmigo, la sabiduría se refleja por medio de las acciones. Y a veces vemos cosas y vemos que fulano le pasó esto y fulano hizo esto y tomó esta decisión. Usted dice, pero fulano es una gente tan inteligente, una gente con tanto conocimiento, ¿cómo va a ser que hizo eso? Es que el conocimiento no es suficiente, necesitamos la sabiduría para entonces poder actuar y tener una buena conducta. Eso es lo que estos 7 hombres debían hacer. Fuera lo que fuese, requería la aplicación de la verdad. Y se necesitaban hombres que supieran tomar la verdad y aplicarla a una situación específica. La sabiduría de Dios no se maneja por las emociones. La sabiduría de Dios siempre va a obrar guiada por la verdad de la palabra. También la sabiduría nos ayuda a bendecir a los demás. Proverbio 12:18 dice, hay hombres cuya palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es que es medicina. Usted y yo con nuestra boca tenemos el poder, la facultad de ser medicina para nuestros hermanos. Entonces, nuestra vida tiene que estar enfocada al servicio, una vida de servicio al Señor, pero eso va a demandar 3 cosas. A ver, repítela en voz alta conmigo. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Buen testimonio, Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ¿y qué? Y la sabiduría de Dios. Seguimos. Mi servicio es un privilegio, no es una posición de grandeza. Y quiero que vayamos conmigo rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 2. Estaremos leyendo desde el verso 1 hasta el 13.
¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 13. Dice, hablando Pablo aquí, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice Pablo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué me ha dicho? Diga, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, declara Pablo. Vemos la vida de Pablo, que fue una vida de servicio al Señor. Vemos todo lo que hacía Pablo y todo tenemos y llegamos a la conclusión, yo creo que todos estamos de acuerdo, de que verdaderamente Pablo fue un hombre de Dios. Todos llegamos a esa conclusión y lo sabemos y creemos que es así. Y Pablo dice, si yo tuviese que gloriarme en algo, está bien. Pero Pablo dice, me fue dado un aguijón a mi vida para que yo no vaya a creer que por mi servicio y por mi sabiduría he llegado a donde estoy, sino que yo entienda que si hoy algo soy, si algo puedo hacer, si puedo servir a la causa de Cristo, es porque Él ha puesto su gracia en mí. Y por eso Pablo dice, Señor, quita este aguijón de mí para yo poder servirte con más alegría. Pero el Señor está diciendo, si quito ese aguijón, mañana te vas a olvidar de mí, porque vas a pensar que tu buen servicio es por tu buen conocimiento. Y Pablo le oraba de corazón al Señor. Las intenciones de Pablo eran buenas, pero el quien conoce el corazón es del Señor. Y se lo paso ahora a Dominicano lo que Pablo está diciendo. Señor, mira cómo ando a pie. El día que tú me di un vehículo, Padre, para la montaña a predicar no vamos. Después ni montaña, ni llano, ni subía, ni bajá. Y es por eso que a veces el Señor nos deja a pie, para que nuestro corazón no se pierda. Y le dijo a Pablo, mira, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más débil me hago para Él, más grande soy. Más grande Él me hace, y en mejor posición y en mejor lugar Él me pone. Así que si hay un aguijón que te está golpeando, si hay algo que no te está dejando avanzar, si hay algo que tú dices, wow, pero si yo no tuviera eso, mira, yo, ¡ay! Y el Señor está diciendo, si te quito eso, te voy a perder. Es mejor, quédate con ese grillete ahí, quédate amarrado ahí y sigue gozándote en mi gracia, sigue bastándote en mi gracia, porque este es el servicio que yo quiero, un servicio de sumisión a mí, un servicio de obediencia y un servicio de buen testimonio, un servicio lleno del Espíritu Santo y un servicio en sabiduría de Dios.
bástate en mi gracia. Así que cuando no entienda lo que el Señor te puso a hacer, dígale: Señor, me voy a bastar en tu gracia, porque tu poder se hace grande en mi debilidad. Señor, pero ¿cómo es que yo voy a sacar una prédica todos los días, todas las semanas, todos los miércoles, los domingos? Padre, ¿cómo es? Yo le estoy hablando de mí. El miedo, el susto. Y todo el mundo me decía: yo sé que soy del Señor, yo sé que el Señor te llamó, yo sé. Mi papá me animaba, mi mamá me decía: sí, el Señor te llamó, hay un llamado de Dios en ti, Dios tiene muchas cosas que hacer contigo. Y yo me miraba de arriba abajo y buscaba dentro de mi cabeza y decía: pero ¿qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? Entonces, con una vara tan alta como la que me dejaron aquí, un hombre que predicaba martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, y los lunes hacía una reunión de ancianos y los martes una de diácono. Señor, la Biblia me va a quedar chiquita. ¿Qué voy a decir? Pero el Señor me llevó a esta palabra que dice: bástate mi gracia. Pero me llevó a otra palabra que dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Si no estás recibiendo pan es porque no estás comiendo. Porque Él le va a dar pan al que come. Él no te va a dar un pan para que a los 3 días Él vuelva y encuentre pan con una lama verde por arriba. Porque recuerden que en el desierto Él mandaba el maná, decían: no guarden maná, porque ustedes no van a comer comida trasnochada. Yo te voy a dar día a día. Y eso me dijo el Señor: bástate en mi gracia, porque yo te voy a dar cada día lo que el pueblo y lo que la iglesia y lo que el cuerpo necesita. Y si hoy estoy aquí, no es por mi fuerza, no es por mi sabiduría, no es porque sea hijo o tenga una descendencia, no es porque yo haga o me desenvuelva bien. Yo sé que el Señor está obrando, y no es por mi sabiduría, no es por mi fuerza, es porque a Él le ha placido. Y si hoy hay un aguijón por ahí, le puedo decir: me bastaré en la gracia del Señor. Dígale al hermano que está a su lado: bástate en la gracia de Dios, bástate en su gracia, bástate en su gracia. Iglesia, bastémonos en las gracias del Señor. Jesucristo basta. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu suficiencia para con nosotros. Dice Lucas 22:24. Pueden ir subiendo porque no encuentro cómo terminar esto en esta mañana. Dice en Lucas 22:24, dice: hubo también entre ellos una disputa entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Verso 27 dice: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, dice el Señor, como el que sirve. Pero vosotros sois los que haber permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, dice el Señor, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La grandeza de todo hijo de Dios está en el servicio. Por eso Jesús dijo: yo estoy, lo acabamos de leer aquí, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el servidor. Y lo demostró en muchas ocasiones. En el aposento alto sentó a los discípulos y a todos le lavó los pies. Le sirvió a otros, extendió su mano. Y por eso Jesús tenía la autoridad de decir en ese momento: yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Quieres posición?
Sirve. ¿Quiere que el Señor te exalte? Sirve. ¿Quiere hacer cosas y milagros y proezas para el Señor? Pues sirve. Yo estoy, dijo el Señor, como el que sirve aquí. Y si eso fue Jesús, el Hijo de Dios, que nos vino a servir, ¿cuánto más nosotros no le vamos a servir a nuestro hermano? ¿Cuánto más nosotros no vamos a dedicar nuestra vida al servicio, a entregarnos por aquellos que no necesitan? La grandeza está en el servicio. El servir a Dios no es solo a la hora del culto congregacional. Colosenses capítulo 3, verso 2 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. El verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. Cuando hablamos de servicio, no estamos hablando de lo que hacemos dentro de estas cuatro paredes. Cuando hablamos de servicio, no es lo que usted y yo podamos desempeñar un domingo. Cuando hablamos de servicio, no es que si me toca predicar o no es que si me toca estar en una puerta o no. La vida de servicio, aquí la palabra nos está diciendo que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. O sea, que en mi casa yo tengo que ser un siervo del Señor. Que en mi trabajo yo tengo que ser un siervo del Señor. Que en mi economía, que en mis relaciones, que en mis negocios, tengo que ser un siervo del Señor. Y por eso los apóstoles cortaron esta murmuración y de entre ellos mismos tomaron los varones para decirle a ellos: ustedes están murmurando, pero no se están dando cuenta que dentro de ustedes hay varones de buen testimonio y hay varones llenos del Espíritu Santo y hay varones de sabiduría. Para repartir comida, para atender a una viuda. Y usted y yo podríamos decir hoy en día, pero eso lo hace cualquiera. Una funda del gobierno la lleva cualquiera a cualquier sitio, ¿verdad? Pero con la actitud correcta, pocos lo pueden hacer. Y aquí vemos hijos e hijas de Dios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, que nuestra vida, no este momento, no son las 2 horas del culto, sino que toda una vida es de servicio al Señor. Yo estoy al servicio de lo que el Señor quiere hacer. Haya lo que haya que hacer, mi vida será un servicio para el Señor. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Si estoy trabajando, si no estoy trabajando, mi vida es un servicio para Él. No estamos limitados al servir al Señor cuando venimos aquí. No nos enganchamos una ropa de servidores, no nos enganchamos una ropa de cristianos los domingos o los miércoles. Es más, le digo, el culto es un ensayo. Hoy estamos ensayando para lo que va a acontecer mañana en el trabajo, el martes. Esto es una práctica que el Señor le está dando. Hoy estamos ensayando aquí para que cuando salgamos de aquí entonces vayamos a manifestar a Cristo. Hoy hemos aprendido aquí y estamos ensayando aquí y practicando. Así como los músicos vienen los viernes aquí a ensayar lo que van a tocar los domingos, así nosotros hoy estamos ensayando lo que vamos a hacer esta semana. Y esta semana le vamos a decir al Señor y a todo el que nos rodea: mi vida es una vida de servicio al Señor, en plenitud, entendiendo que mi sabiduría no es mía, sino que es del Señor. Diga conmigo: estoy en un ensayo. Estamos ensayando lo de esta semana que viene. Amén. Y ya por último, el servicio no está condicionado. El servicio no es bajo mis términos o bajo mi condición.
Porque el que entiende y tiene la identidad de hijo y sabe quién es, no dice, yo voy a servir si me ponen allí. Yo voy a servir si hacen esto. Yo voy a servir si me acomodan allí. Sino que el que ha entendido dice, yo voy a servir lo que sea que me pongan a hacer, con lo que sea que me pongan a hacerlo, sin condiciones. Porque no estamos sirviendo a una casa, no estamos sirviendo a una familia y no le estamos sirviendo a un hombre, le estamos sirviendo a Él. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque Él es quien nos va a dar la recompensa. Un buen servicio, y termino donde comencé, en el verso 7 de Hechos capítulo 6. El verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Con algo tan sencillo como podamos verlo nosotros, así de sencillo, que con estas tres características el pueblo comenzó a crecer. ¿Queremos crecimiento? Pues tengamos un buen servicio, con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con la sabiduría de Dios. No soy yo que lo estoy diciendo. El verso 7 dice que cuando ellos tomaron esta decisión, entonces dice que crecía la palabra del Señor. Donde hay un pueblo que sirve, la palabra de Dios irá en aumento. Donde hay un pueblo que sirve, va a haber un crecimiento y va a haber un fruto.